Hola, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Diego Ventivegna, soy docente e investigador en esta facultad, en la Facultad de Filosofía y Letras, y formo parte de esta cátedra de estudios filológicos latinoamericanos Pedro Enrique Sureña, cuyas actividades inauguramos formalmente con este coloquio. La cátedra fue impulsada, proyectada y organizada por Daniel Link, que es su coordinador. Formamos parte de ella profesores, profesoras, investigadores que provenimos de formaciones de recorridos intelectuales variados pero convergentes, pero que en todo caso compartimos una pregunta y una inquietud común sobre el lugar de una o de varias filologías como modos de posicionarse frente a los fenómenos del lenguaje, literarios, culturales, en el horizonte latinoamericano. Además de Daniel, forman parte de la cátedra Rodrigo Carezani, Miranda Lida, Cecilia Magadán y quien les habla, yo, Diego Ventivegna. La cátedra fue creada institucionalmente mediante la resolución número 2098 del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires del 17 de noviembre de 2019. De los objetivos y de la impronta de la cátedra hablará con mayor profundidad ahora en este coloquio Daniel Lin. Solo diré que su propuesta de base es repensar el lugar de la filología como saber complejo, no cerrado, no fijado, un saber en proceso atento a la escucha de las letras y de las voces que conforman eso que intentamos pensar como América Latina, a partir de la relectura, la reconsideración, la revisitación, si se quiere, de la obra del dominicano Pedro Enrique Sureña. Una obra que es dominicana, pero también es cubana, también es mexicana, es la obra también de un latino en Estados Unidos, es también una obra española y es también, cosa que es importante para nosotros, argentina. Todo eso al mismo tiempo. Una obra que nos ha pensado a los y a las latinoamericanas con herramientas variadas y muy complejas, la crítica, la filosofía, la filología, la estilística, la musicología, los estudios sobre cultura y sobre población, la historia del arte, la pedagogía, como un espacio con una cierta tendencia a la unidad, el nuestro, en la que podemos reconocernos como parte de un todo complejo y heterogéneo por lengua y por cultura, atravesado también por diferencias y por matices, por especificidades relacionadas con modos de habitar nuestros mundos complejos y, para usar una palabra querida a Pedro Enrique Sureña y que también aparece en el modo de designar este encuentro, utópico. Por eso la cátedra ha pensado como actividad inaugural este coloquio, propuesto como un espacio de diálogo en el que tenemos la dicha hoy de contar con la presencia virtual, por cierto, dadas las circunstancias, de amigas, amigos, colegas, maestros, maestras, investigadores, docentes, que trabajan en diferentes lugares de América Latina, que trabajan también en el marco de diferentes tradiciones y de diferentes disciplinas. Ellos y ellas han pensado y piensan las lenguas, la historia, las historias, las literaturas, las culturas de América, de nuestra América, y lo hacen con una impronta que reconoce en todos los casos los aportes y la presencia activa de Pedro Enrique Sureña y de su obra, y de las constelaciones intelectuales de las que participaba, ¿no? Pensamos también, no únicamente en Pedro Enrique Sureña, sino en esas constelaciones que se pueden abrir a partir de él y de su obra. Pensamos en Amado Alonso, pensamos en Camila Enrique Sureña, pensamos también en Alfonso Reyes, pensamos en Ana María Barrenechea, en los hermanos Lida, en José Carlos Mariátegui, en Jorge Luis Borges, para recordar solo algunos nombres que en algún momento entraron y salieron de esa constelación Pedro Enríquez Ureña. Hoy nos acompañan, voy a nombrar y voy a presentar muy brevemente a las personas que participan de este coloquio, a las que les agradecemos profundamente y especialmente que hayan querido compartir este momento importante para la cátedra, para todos
nosotros. Nos acompañan entonces Marjorie Espinosa, quien se desempeñaba como viceministra de Relaciones Exteriores para Asuntos Consulares y Migratorios, hasta que fue designada como embajadora de la República Dominicana en nuestro país, en la República Argentina, que es el cargo que actualmente ocupa. Daniel Link, que es el coordinador de la cátedra, que dicta cursos de literatura del siglo XX en la carrera de letras de esta facultad, y que dirige también el programa de estudios latinoamericanos contemporáneos y comparados en la Universidad de 3 de Febrero. Nos acompaña también Guiomarcia Aspucio, que es profesora de lingüística y de teoría léxica, también en esta facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET y es directora del Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas, doctor Amado Alonso. Nos acompaña también Raúl Antelo. Raúl ha sido profesor durante mucho tiempo y bueno, nos ha visitado y hemos dialogado con él muchísimas veces durante ese periodo, cuando fue profesor en la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil. También dictó cursos en varias universidades americanas y europeas. Recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de Cuyo. Su último libro en la Argentina es Archifilologías Latinoamericanas. En este momento Raúl está organizando el dossier dedicado a filologías latinoamericanas, precisamente para la revista Chuy del programa de estudios literarios latinoamericanos de la Universidad de 3 de Febrero. Nos acompaña también Miguel Mena. Miguel es editor y escritor dominicano. Ha editado y se ha encargado de la edición de las obras completas de Pedro Enríquez Ureña en 14 tomos, y en la actualidad está trabajando en la edición del epistolario de Enríquez Ureña para la Academia Dominicana de la Historia. Y nos acompaña también Rafael Mondragón desde México. Rafael es investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Colabora regularmente en experiencias de educación popular y trabajo cultural comunitario, y recientemente ha publicado una obra altamente recomendable que trabaja varios puntos y aspectos de Enríquez Ureña, entre otros, sobre un arte radical de la lectura en el ámbito latinoamericano, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Les agradecemos a todos y a todas las personas que acabo de nombrar. Estamos muy contentos y para nosotros, como decía antes, es una dicha poder contar con ellos y ellas en este momento. Y vamos a empezar dándole la palabra a Marjorie Espinosa. Marjorie. Muchísimas gracias, Diego, y creo que es una dicha compartida, porque verdaderamente constituye para mí un honor y un gran placer encontrarme hoy con todos ustedes, formando parte de tan destacado grupo de intelectuales para inaugurar nuestra Cátedra Libre de Estudios Filológicos Latinoamericanos Pedro Enríquez Ureña, creada, como bien ha sido señalado, por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, a iniciativa de esta embajada y gracias a la entrega apasionada de ese tremendo equipo liderado por el profesor Daniel Link. Lo decías, está compuesto por tu persona, Diego, pero también por Rodrigo Caresani, Miranda Lida y Cecilia Magadán. Celebro muy especialmente la presentación de este primer seminario que permitirá, guiados por el pensamiento de Pedro Enríquez Ureña, dominicano extraordinario en todas sus dimensiones y universalizador de América, reflexionar respecto de un proyecto que hoy se hace urgente. Un diálogo
en torno a lo latinoamericano como identidad plural y diversa, la cual no se basa en la sola coincidencia geográfica, sino que se fundamenta en una cohesión colectiva orientada por la cultura y por los valores como la libertad, la moral y la responsabilidad humana. En consecuencia, nada más propicio que la filología para establecer y delimitar eso que llamamos latinoamericano, con sus complejas y multidimensionales implicaciones. No olvidemos que, según ciertas creencias, desde la palabra se instituiría el mundo. El logos vendría a representar aquello que informa las sustancias, asignándole su sentido y su ser. Y es que el mundo es ese conjunto de representaciones significantes de esa elusiva realidad que trasciende nuestras capacidades cognitivas, escapando definitivamente a toda posibilidad de aprehensión intelectual. ¿Y qué nos queda entonces? La palabra es el logos que transita desde el término hasta el concepto y viceversa, fundamentando ese orden de significados a partir del cual se instituye nuestra cosmovisión. Para Pedro Enrique Sureña, este universo de ideas se encuentra normado por un referente teleológico, la idea del bien, como fundamento de un sistema que, pese a consideraciones epistemológicas y cosmológicas indisociables del mismo, es ético-estético y por ello conquista la dimensión política al reivindicar el bien común como horizonte de la acción colectiva y fundamento del orden institucional. Me permito llegar a estas consideraciones porque hoy vivimos un momento históricamente inédito en el cual una pandemia arrodilla al mundo tecnocrático, potencias y países subdesarrollados por igual, sometiendo a la humanidad a cuarentenas y a otras medidas sin precedentes, a la vez que erosiona la credibilidad en las instituciones que se pretendían capaces de orientar racionalmente la acción humana. El COVID-19 evidenció las limitaciones del multilateralismo como esa vía efectiva de coordinación de la acción colectiva transnacional, tanto para defender el bienestar de las naciones como para confrontar una amenaza auténticamente global y, por tanto, resultó incapaz de superar el desafío al ser desplazado por las pretendidas soluciones domésticas. Amigas y amigos, es por ello que la necesidad de relanzar ese proceso de integración regional se hace aún más urgente. A través del mismo, nuestras naciones han de constituirse en un actor influyente en el ágora global, capaz de articular una agenda común y de defenderla colectivamente para garantizar su materialización, modificando los equilibrios de fuerza que configuran la realidad geopolítica. A este fin, debemos recuperar la comunidad de sentidos propia a la diversidad que caracteriza a este heterogéneo conjunto que conforma lo latinoamericano y avanzar en la determinación de qué es lo latinoamericano y quiénes son los latinoamericanos, e incluso establecer si por latinoamericano Pedro Enrique Sureña se refería a lo hispanoamericano, como señalara la historiadora Luisa Navarro. Me refiero a un ejercicio imprescindible para refundar un proceso de integración que debe ser recuperado desde las bases filosóficas y de manera muy particular éticas. Ello con el propósito de responder puntualmente a las inquietudes y a las aspiraciones de los pueblos que instituyen esta América, una y múltiple que somos. Porque es a partir de estas determinaciones que podemos plantearnos un proceso de integración teológicamente sustentado, metafísicamente coherente y geoestratégicamente orientado. Para concluir, quiero reconocer que no se trata de una labor fácil, especialmente ante la dificultad de cernir la consistencia ontológica de ese ser latinoamericano, lo cual exige la delimitación de los criterios analógicos a partir de los cuales establecer esa identidad univocamente colectiva
de cara a la multiplicidad diversa de las naciones que integran esa concepción, que actualmente, más que una realidad objetivamente verificable, representa la aspiración de nuestros pueblos a un destino común. Finalmente, agradezco al profesor Daniel Link, a su equipo y a los destacados integrantes de este panel por una reflexión que un siglo tras la obra que la inaugurase, La Utopía de América, continúa dándonos frutos a modo de claves esenciales para descifrar esa América que somos y cómo debemos entender el presente y afrontar el futuro. Sin lugar a dudas, la inauguración de este espacio académico que contribuye a que la permanencia del pensamiento de Pedro Enríquez Ureña permanezca a distancia, a tanta distancia del país que le vio nacer, constituye una muestra más de la cercanía entre la nación argentina y República Dominicana. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Marjorie. Vamos a escuchar ahora a Daniel Link. Daniel, como saben, como dijimos al comienzo, es el impulsor y el coordinador de esta cátedra, de la Cátedra Libre de Estudios Filológicos Latinoamericanos Pedro Enríquez Ureña. Sí, Daniel. Gracias, Diego, gracias, Marjorie, por tus hermosas palabras. Les agradecemos, sobre todo a todos los que nos están siguiendo a través de la emisión en vivo por el canal de la facultad, el acompañamiento y el interés por este proyecto. Estamos presentando, como bueno ya saben, la Cátedra Libre de Estudios Filológicos Latinoamericanos Pedro Enríquez Ureña, cuyos integrantes ya Diego presentó. Subrayo un poco el carácter de libre de la cátedra, porque esto significa que la cátedra no solamente se piensa como un espacio pedagógico de investigación en relación con las carreras de la Facultad de Filosofía y Letras, particularmente la carrera de Letras, y en este punto uno de los grandes objetivos que la cátedra se propone es recuperar para la filología un lugar que en las últimas décadas, iba a decir años, pero lo que corresponde es decir décadas, la filología ha perdido, que de hecho la filología está ausente de los planes de estudio desde hace mucho tiempo, y eso nos parece ciertamente injusto. Pero además tratamos de una cátedra libre. La cátedra libre no solamente tiene objetivos específicos respecto de la institución, de la pedagogía y la investigación dentro de la institución, sino sobre todo respecto de la comunidad. Una cátedra libre, por lo tanto, admite un tipo de trabajo que va mucho más allá de lo que una cátedra común de la Facultad de Filosofía y Letras puede llegar a desarrollar, y es por eso que esta cátedra, no vamos a explicarlo aquí porque sería muy largo hacerlo, pero esta cátedra se propone no solamente desarrollar programas de investigación, programas de enseñanza, sino también programas de articulación de ciertos saberes de la filología con la comunidad, y nosotros hemos elegido en particular a la comunidad dominicana en Buenos Aires, una comunidad ciertamente muy presente, una comunidad que bueno, merece su atención tanto en lo que se refiere a, por ejemplo, sus marcas culturales, pero también en lo que se refiere a sus marcas lingüísticas. En cuanto a los integrantes de la cátedra, muchos de ellos, debo decir, fueron alumnos míos y alumnas mías, y ahora son realmente colegas que me enseñan, y que me enseñan mucho. Diego es un extraordinario conocedor de las políticas de saber asociadas con la formación del campo filológico en América Latina, y también de las glotopolíticas que se asocian con ese campo. Rodrigo es un latinoamericanista de una gran perspicacia, profundamente conocedor de los primeros ejercicios coloniales, y también un militante incansable de la obra de Rubén Darío, cuya edición crítica estamos llevando adelante en otra institución. Miranda es una historiadora especializada en historia cultural y una conocedora profunda de los debates culturales y los desplazamientos institucionales que afectaron a la filología en nuestro país y en el continente. Y Cecilia, por fin, es una extraordinaria lingüista especializada en aspectos pedagógicos y en discursos multimodales. Y
ciertamente no se me ocurre que haya un equipo mejor preparado para retomar la herencia de Pedro Enríquez Ureña. Perdón, un equipo mejor preparado en este país, ¿no? Porque obviamente Rafael podría formar parte de este equipo y esperamos que lo haga a la distancia. Y por cierto, Miguel Mena, sin su trabajo nada podríamos hacer. Pero en todo caso, retomar la herencia de Pedro Enríquez Ureña supone este conjunto de saberes interdisciplinarios y compartidos que en algún punto permita actualizar algo que tiene que ver con lo que a nosotros nos parece es esencial respecto de la filología, es decir, en algún sentido poder actualizar nuestro deseo como integrantes de esta cátedra, un deseo que nos va a obligar a pensar en términos en los que no habíamos pensado previamente. Es decir, traer la filología a nuestro propio horizonte interpretativo para reconocer que la filología no habla solo del pasado, sino que habla de nosotros, habla con nosotros y habla para nosotros. Entonces, pensar en lo latinoamericano o en lo novomundano o lo americano, la decisión de un nombre es ya un asunto filológico importante. En un contexto crítico como el que hoy estamos viviendo, no solamente por la crisis sanitaria, sino también por las tensiones de la globalización en relación con las culturas locales, en relación con las redes de formación de saberes en el continente americano, etcétera. En ese contexto crítico, pensar en estas nociones es mucho más que un anhelo, entonces, es más bien un llamado que no podemos ignorar. Son muchos los agradecimientos que deberíamos formular a la Embajada de la República Dominicana, en primer término, que encargó el proyecto, y yo quiero subrayar esto: el proyecto fue encargado por la gestión previa, pero la actual embajadora, Marjorie Espinosa, abrazó este proyecto, reconoció su importancia y nosotros estamos seguros, por lo tanto, de que vamos a poder establecer estrechos vínculos de colaboración, que seguramente serán fructíferos tanto para lo que puede ser la política de la embajada en Buenos Aires, pero también sobre todo para el tipo de actividades que la Cátedra Libre tiene que desarrollar, porque esos son sus objetivos en la Universidad de Buenos Aires. A la directora del Instituto de Filología, Guiomar Chapucio, que nos encomendó la organización de la cátedra, conociendo un poco el amor que profesábamos por una disciplina un poco crepuscular y, como dije, desplazada del interés de las nuevas generaciones, pero cuya vocecita, esa musiquita filológica, nunca dejó de interpelarnos. A la Secretaría de Bienestar Estudiantil, que es la que acogió el proyecto, las cátedras libres forman parte institucionalmente del conjunto de acciones que desarrolla la Cátedra de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil. Entonces, la Secretaría que acogió el proyecto y nos asesoró para llevarlo a buen término y que hoy se encargó de organizar esta presentación remota. Y finalmente a la Comisión de Enseñanza del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras, que introdujo modificaciones que mejoraron nuestra presentación. Por fin a los amigos que generosamente aceptaron acompañarnos en este comienzo de un viaje que esperemos no se ve lejos. Raúl, Rafael, Miguel. Aclaro que Raúl está presente, pero Raúl no pudo ¿cómo se dice? Destrabar su cámara. Así que nos está escuchando y va a hablarnos, pero deberemos privarnos de su, para todos conocida elegancia. Raúl, Rafael, Miguel, gracias, queridos. Insistimos, ustedes forman parte de este proyecto, aunque no formen parte institucionalmente de este proyecto, sino que ustedes han hecho, lo que ustedes han escrito, nada de lo que nosotros podemos imaginar tendría la solidez que esperamos que tenga. Ya tendremos ocasión, les decimos a todos, de brindar más adelante. Marjorie ha prometido pagar el champán, así que se lo reclamaremos cuando podamos encontrarnos. Pero por el momento le cedo la palabra a Guiomar Chapucio, no sin antes prometerle a Guiomar que haremos lo imposible para no defraudar sus expectativas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos. A Daniel especialmente la invitación para participar en esta presentación. Yo, como buena lingüista filóloga, creo que erré el género discursivo, porque, bueno, un poco quería, en el espíritu de la Cátedra Libre,
recuperar, me puse a revisar mis lecturas sobre Enríquez Ureña, las lecturas propias de una lingüista, que son mucho más reducidas que las que pueden tener muchos de mis colegas aquí. Y si me permite, bien, ya veo que no se puede compartir pantalla, todo mal. Mi idea era compartir un poco pantalla con ustedes, pero entonces vamos a cambiar el speech. Ustedes saben que yo estoy aquí, como lo ha dicho Daniel, por que la cátedra se encuentra radicada en el Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas, una institución que tiene muchísimo... ¿Sí? Perdón, creo que podés... Te agradezco. No sabía que... Yo todavía estoy... Ahí está, perfecto. Ahí estamos, ahí me ven, ¿no? Bueno, sí. Yo quería un poco recordar mínimamente la relación de Pedro Enríquez Ureña con el instituto, con estos datos que tienen allí. Pedro Enríquez Ureña se incorporó al instituto en 1929 como colaborador, fue su secretario, estuvo en sus funciones unos años, y estos datos están sacados de ese artículo de Guillermo Toscano y García, pero yo quería traer dos datos que creo que son menos difundidos que estos más formales, y es que la relación con el Instituto de Filología de Pedro Enríquez Ureña hubo podido comenzar antes. Si uno, digamos, hay una carta del decano de la facultad de entonces, Coriolano Alberini, en realidad dirigida, escrita por Menéndez Pidal al decano, en donde le propone en 1926 que sea Enríquez Ureña el director del instituto, es decir, antes de la gestión de Amado Alonso. Otro dato también un poco menos difundido de la relación de Enríquez Ureña con nuestra facultad es el hecho de que también pudo haber sido el primer catedrático de lingüística romance de la facultad, porque él concursó junto con Amado Alonso y Raimundo Lida por la cátedra. Y bueno, la cátedra la ganó Amado Alonso, Enríquez Ureña continuó siendo su adjunto, hecho largamente lamentado por Borges, como muchos de ustedes saben, ¿no? Es decir, hay varios, pudo haber sido, en un país en el que, como afirmó Ernesto Sábato en su semblanza, trataron tan mal a Enríquez Ureña como si hubiera sido un argentino, lo que constituyó justamente una suerte de demostración por el absurdo de que los países latinoamericanos efectivamente formamos, como siempre lo mantuvo don Pedro, una sola y única patria. Quería decir algo del legado lingüístico filológico de Enríquez Ureña, que como se escribe en los fundamentos de la cátedra, es enorme, esencial y todavía vigente. Y yo creo que desde el punto de vista lingüístico filológico queda mucho por rescatar. Es muy conocida la producción de Enríquez Ureña, parte de ella publicada en medios del instituto, como los cuadernos de filología. Empezó a publicar en 1925 ya, y también en la Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana, y también son conocidos en nuestro ámbito su obra pedagógica, muy estudiada por algunos colegas, como el libro del idioma y la gramática castellana que publicó con Amado Alonso. Sin embargo, hay algunas obras que son mucho menos conocidas y que creo que tuvieron en su tiempo y también un poco hoy escaso eco, no la resonancia que hubieran merecido o que merecen. Esa voz de Enríquez Ureña en sus trabajos filológicos es una voz erudita, potentísima y sobre todo original. Una voz que para mí pasó desapercibida, como decía, especialmente en la lingüística, digamos, de la segunda mitad del siglo XX, en los estudios variacionistas y textualistas, trabajos sobre la epistemología de la disciplina, pero también uno que yo quería traer hoy, comentar brevemente, que es un trabajo
una perla, yo la llamo una perla de Enrique Sureña, que se publicó en el primer volumen de la revista, de cómo se llamaba nuestra revista entonces, fundada por Amado Alonso, la revista de Filología Hispánica, ¿no? Fíjense que este trabajo de Enrique Sureña se dedica a un elemento minúsculo, ¿no? Uno podría decir uno de los más mínimos de nuestra lengua, el pronombre neutro ello, que además ello es el lacónico título de este artículo de Enrique Sureña. Como usted, este pronombre, ¿no? Ya en épocas de Enrique Sureña, derivado del latino ilut, ya en esa época Enrique Sureña observa que ha comenzado a desaparecer de la lengua hablada, ¿no? Y que sobrevivía en la escritura formal de pocas regiones hispanohablantes, ¿no? Menciona su uso en el habla popular de España, parte de México, en el sudoeste hispánico de Estados Unidos, en las Antillas y sobre todo en Santo Domingo, que se entiende su interés por ello, porque ello, ¿no? Es un elemento sumamente común en la República Dominicana. Este artículo, bueno, fue publicado en 1939 y varios trabajos, no hay muchos trabajos sobre este pronombre, pero los que hay se ocupan de manera siempre sintética de él y algunos, como por ejemplo la lingüista Fernández Soriano, una colega española, ha afirmado que ello es un pronombre de vida precaria y de uso más que restringido. Dice Fernández Soriano, ha perdido funciones, ha dejado de ser deíctico, como eso o como esto, y ha perdido el carácter enfático. Algunos trabajos de gramática textual lo mencionan al pasar, ¿no? A este artículo, muy al pasar, pero ninguno, ¿no? Desde entonces a hoy, siquiera se parece en la vastedad y variedad de datos, en la profundidad histórico-analítica y en la fuerza descriptiva de este artículo de Enrique Sureña. Enrique Sureña estudia el pronombre ello hasta sus entrañas, en sus distintos significados y matices, en sus distintas posiciones y funciones, en distintos tiempos y geografías, representadas en obras literarias que abarcan 8 siglos, o sea, desde el Mío Cid hay muestras desde el Mío Cid hasta Borges. La filología entre la gramática y la literatura, como él la concebía, en relación con la lengua viva de los hablantes, porque también hay un registro de los datos orales vivos del habla de dominicana de su tiempo. Enrique Sureña identificó 12 funciones, no voy a entrar en mayores detalles, pero identificó algunos usos muy peculiares en República Dominicana de este pronombre, como los que tienen allí a la vista, ¿no? Allí ven cosas que nosotros como argentinos no diríamos, ¿no? Ello llueve, o ello es fácil llegar, ello hay maíz. Esos 3 casos son casos en que ello parece funcionar como un sujeto expletivo, ¿no? Estos sujetos obligatorios que hay en algunas lenguas que requieren siempre que esa posición de sujeto esté ocupada, como el alemán o el francés. Y entonces Enrique Sureña trata esos casos, los llama fósil, ello fósil, y otros abajo que tienen, en 4, 5 y 6, en donde Enrique Sureña comenta que los probables significados que ese ello fósil tenga. Concluye Enrique Sureña en que este ello fósil probablemente tenga un valor enfático sobrepuesto a su función pronominal y que agregue el matiz que darían fórmulas adverbiales como realmente, en verdad. Entonces, en vez de ello llueve, realmente llueve, ¿no? O bien ya no existe ese matiz y la función pronominal se ha desvanecido. Lo que quiero rescatar, por último, es que la lingüística contemporánea, recién un trabajo del 2007, realiza un estudio pormenorizado de este pronombre en el que recupera este artículo de Enrique Sureña. Pero claro, estos 2 investigadores alemanes trabajan con una metodología mucho más robusta, realizan una encuesta sobre distintas zonas de la República Dominicana
y constatan que este hecho de vida precaria, como habían dicho otros, sigue totalmente activo. Un lingüista dice vivito y coleando, y luego de un, digamos, concienzudo análisis gramatical, llegan a la conclusión de que ya no se trata de un pronombre, sino de un marcador que expresa la actitud subjetiva del hablante, un marcador discursivo que manifiesta la actitud del hablante hacia lo que dice o a la situación sobre la que habla. Enríquez Ureña es reconocido en las conclusiones de este trabajo, pero lo que yo quería destacar es que Enríquez Ureña, en su tiempo, en 1939, con su inteligencia y perspicacia, comprendió el cambio diacrónico que estaba en marcha y señaló este uso discursivo, adverbial, de este aparente ya no más pronombre, y así se anticipó a teorías lingüísticas de los años 90, como la teoría de la gramaticalización, postulando un proceso de conversión de un ello pronombre a un ello marcador discursivo. Es decir que de este modo, con este recorrido minimalista sobre el legado lingüístico filológico de Pedro Enríquez Ureña, quería mostrar de una manera ejemplar que la obra de Enríquez Ureña se inscribe, como se escribe en los fundamentos de la cátedra libre que lleva su nombre, es sin ningún marcador discursivo, sin nada que matice. La obra de Enríquez Ureña es enorme, esencial y absolutamente vigente, y que todavía tienen muchas cosas por descubrir. Eso es todo, gracias. Gracias a vos, Guiomar, por este recorrido y por nos quedamos pensando en el hecho fósil, sobre todo. Nos dejan muchas ello preguntas. Fósil. No, muy bueno, realmente. Bien, vamos a escuchar a Raúl. Raúl, como decía, nos comentaba Daniel, tiene algunos problemas con la conexión de su cámara, de modo que vamos a... No, ya se lo ve, Diego, ya está. Ah, ya está, perfecto. Es el doble, o sea, me ven como nombre, me ven como a través del teléfono como figura. Bien, bien, entonces te escuchamos, Raúl, desde te escuchamos, sí. Muchas gracias por la invitación. Yo quería recordar que Pedro Enríquez Ureña sustentaba la tesis de que América es una invención platónica. En las corrientes literarias nos dice que el mismo Colón había visitado nuestras islas tropicales con la imaginación llena de reminiscencias platónicas, y en sus viajes recordaba una y otra vez cuánto había oído, leído de tierras y hombres reales o imaginarios, leyendas y fantasías bíblicas, clásicas o medievales, y particularmente las maravillas narradas por Plinio y Marco Polo. Pero si América es una invención platónica, es porque el objeto de la filología es infinito, tanto según la extensión y la intensidad, como según la intención que se dirige a él. No duda entonces Ureña en ilustrar la abundancia de oro y plata americanos citando nada menos que a Virginia Woolf. El objeto se encuentra, como lo podría decir el mismo Platón, pequeina te socias, o sea, más allá de lo existente, más allá del sujeto, diría Gianni Vattimo. Por eso ese objeto no lo es de una representación o de un concepto, sino de una idea. Y por eso también diríamos que para Platón no había a rigor separación entre filólogos y filósofos. Solo mucho más tarde el filólogos sería aquel que crea a partir de los libros, y el filósofos a partir de sí mismo. Y recién hacia el final del siglo XIV o en el siglo XV, uno era jurista, médico, teólogo, pero además filólogo. Con esa idea, que fue enunciada por Nietzsche en la Enciclopedia de la Filología, que fue retomada por Werner Hamaker en una de sus tesis, la tesis 30 sobre la filología,
podríamos decir que Colón es nuestro primer filólogo. Ha sido admirable la proeza docente de los colonizadores en ese trasplante filológico, celebra Ricardo Rojas en Eurindia, frente a la densidad y variedad de las lenguas indígenas tan diversas de la lengua importada. Pero en Enrique Sureña, tal vez la herencia platónica más interesante a los ojos actuales sea aquella que Werner Hamaker destaca en una tesis que, por lo demás, no esconde su marca benjaminiana de origen, la marca de un pequeño fragmento sobre el capitalismo como religión. Dice la tesis 85 de Hamaker: la cristiandad de la filología ha hecho un giro vergonzoso con su reforma en el siglo XVI, la cual no ha dejado de producir su efecto hasta el día de hoy. El logos divino del Evangelio de Juan, unido con el amor, se convirtió en un Dios que odia la creación y que condena a sus creyentes a pasar su vida en el odio hacia sí mismos. Es un fragmento de una tesis de Lutero, la tesis número 4 de las 95 tesis de Lutero. La conciencia de culpa más despiadada es imputada por una palabra, un lenguaje, un discurso que representa la más llana perversión de ese logos para el cual regía la filía de Platón e incluso la de Juan. Con la expresión en el odio hacia sí mismos se dice: el lenguaje nos odia, nos rechaza, nos persigue, y nosotros nos odiamos, rechazamos, perseguimos, y lo mismo hacemos con el lenguaje en nosotros, siempre que intentamos entendernos en él y ponernos de acuerdo sobre él. Lo que significa odia, dice Hamaker en un juego de palabras. Was heißt hasst. Si el lenguaje se odia, intenta aniquilarse, y debido a que no puede alcanzar ese aniquilamiento de otro lenguaje, solo puede mantenerse en el presente de su aniquilamiento mediante su repetición. Lo que Freud intenta concebir con los conceptos de impulso de muerte y compulsión a la repetición es un orden histórico de la misología que está empeñada en suprimir toda historia, todo orden, todo lenguaje. Desde la vuelta reformadora, aunque preparada desde hace mucho tiempo, el interés intensificado en la letra que mata, desde entonces la propagación de la letra que mortifica, desde entonces las tecnologías de reproducción de la palabra, desde entonces el credo del capital, el crédito, desde entonces la economía de la culpa, Schuld, y de las deudas, Schulden. Cada palabra un crimen que repite otro para ocultarlo. Una de las tareas más urgentes de la filología psicohistórica, concluye Hamaker, radica en analizar este giro de la historia universal hacia un lenguaje sádico y una filología suicida. Hay quien haya propuesto, como Michel Warren, una posfilología como la vía de abordar lo moderno con lo colonial. Es posible. Pero la reivindicación platónica de Hamaker me impone recordar un texto de los años 30, contemporáneo de Ureña. Biblioteconomía, o en otras palabras, gobierno de la palabra vacía sobre la vida abandonada por los libros. Un ensayo del escritor brasileño Mário de Andrade sobre lo que la filología tradicional llamaría ecdosis. En ese texto Andrade define el libro no solo como una dádiva a la comprensión, el libro debe ser principalmente un fenómeno de cultura. El que lee indiferentemente un escrito en una edición de la época o en una moderna, en una edición mal impresa o tipográficamente perfecta, en un papel bueno o malo, es un egoísta, cortado al medio en su humanidad. Lee porque sabe leer,
si acaso. El libro leído solo para saber el tenor de lo escrito es siempre singularmente subversivo de la humanidad que cargamos en nosotros. El fenómeno más característico de ese individualismo equivocado uno lo encuentra en los estudiantes, que en la infinita mayoría son pervertidos por sus libros de estudio. No es que todos los estudiantes sean malos. Los muchachos es que todavía no aprendieron a leer. Leen para conocer la verdad que está en los libros. Si eso. El resultado son esas almas imperialistas tan frecuentes en los colegios secundarios, viviendo de decretos carentes de amor, incapaces de distinguir, comiendo, durmiendo, respirando afirmaciones. Pensemos que Andrade, como Ureña, era contemporáneo de Benjamin, era contemporáneo de David Barbour, y por eso no nos sorprende que nos diga que en las civilizaciones contemporáneas, más enérgicamente respetuosas del hombre, las universidades, los libreros, se esfuerzan por presentar el libro no solo como un repositorio de verdades, sino como un fenómeno de una totalidad mucho más fecunda que eso. Por la belleza de la impresión, por la generosidad del papel, por el consejo encantador de los grabados, los buenos libros modernos no quieren obligarnos solamente a conocer la vida, sino a degustarla. Y esa cuestión que define, como en Werner Jäger, su clásico Paideia, que fue escrito justamente en esos años, la cuota de formación humanista, mide también la implicación del lenguaje de los afectos y nos presenta entonces la disyuntiva entre mímesis aristotélica y aistesis platónica. Ahora bien, dice Andrade, hace mucho tiempo que vengo pensando que tal vez la verdad sea menos una cuestión de conocimiento que de contemplación. ¿No será esa la diferencia fundamental que separa el encanto maravilloso de Platón de la sequedad sin besos de Aristóteles, sin embargo, mucho más verdadero? ¿No será esa equivocación de nuestras civilizaciones que las vuelve tan rastreras, monetarias, dogmáticas, en oposición a las grandes civilizaciones del Asia, mucho más sabrosas, sutiles? Y aquí llego a donde yo quería llegar, confiesa Andrade. El libro antiguo, el manuscrito original, por su venerabilidad, por el esfuerzo de acomodación a la lectura, por la exigencia permanente de control de lo que se dice, no nos deja nunca en la psicología individualista de quien aprende, sino en el éxtasis amplísimo, difuso, contagioso de la contemplación. Nos devuelve a nuestra antigüedad. Permítanme que les diga, pero en las civilizaciones novatas como estas de América, los seres tan profundamente inmorales, en el sentido en que la moral es una exigencia derivada de tanto del ser individual como del ser social, no nos cuesta a nosotros, americanos, aceptar religiones, filosofías e incluso importar civilizaciones aparentemente complejas. Curiosa coincidencia. En Patria de la Justicia, discurso platense de recién llegado, lo hace en 1925, Enrique Sureña, imbuido de la Grecia de Walter Pater, afirma que el ideal de la justicia está antes que el ideal de cultura. Es superior el hombre apasionado de justicia al que solo aspira a su propia perfección intelectual. Es que para Ureña, como para Andrade, y antes de ellos para Nietzsche, no se trataba de lidiar con textos ad usum delphini, sino in usum delphinorum, a lo que Mario Andrade agrega. Eso ni siquiera el excelente libro moderno va a conseguir darnos. El libro antiguo es moral, con la sutil salvedad de no ser de una moral enseñada, que es siempre por lo menos dudosa, sino de una moral vivida. Es un baño inconsciente de antigüedad. Y si en la mano del bibliófilo el libro más antiguo es un deseo incomparable,
Creo que debemos arrancarlo de esas manos pecaminosas y ponerlo en las manos rápidas de los jóvenes. Conviene lentificar a los jóvenes e iniciar en Brasil el combate a las velocidades del espíritu. Antes de incorporarse a un volumen que se llama Os Filhos da Canjinha, o sea, Los Hijos de la Comadre, ese texto de Andrade que acabo de citar fragmentariamente, cuyo primer título era Definición del Analfabeto, fue escrito en el 37, y casi prefigurando la decadencia del analfabetismo muy posterior, del 61, del poeta español José Bergamín. Ese texto construido a partir de la idea de la lentitud que Nietzsche había enunciado en Aurora y que podemos interpretar como un close reading fenomenológico, ese texto nos está diciendo que la perplejidad de no saber y quizás de nunca poder llegar a saber qué es lo que hace, eso es la filología. Su uso de la varia lectio es también el multiculturalismo, un embrión de multiculturalismo. Quizás por ello, en una entrevista concedida a New Left Review poco antes de su muerte, Claude Lévi-Strauss pronosticó que la antropología se volvería filología. No lo sé. Pero si Nietzsche, invirtiendo al filósofo cordobés Séneca, ya admitía que filosofía facta est quae filologia fut, es innegable aún hoy la necesidad de una filosofía filológica. Agamben, Derrida serían dos ejemplos discordantes entre sí de esa actitud. Pero es igualmente indispensable una filología filosófica. Esa filología filosófica está todavía en construcción. Llevarla a cabo es lo que auguro para esta incipiente cátedra. Gracias. Bien, muchas gracias, Raúl. Gracias por tus palabras. Siempre para nosotros, y esto lo compartimos todos los miembros de la cátedra, es una alegría enorme poder escucharte, esa palabra que queda flotando y las aperturas que haces y la voz del maestro que escuchamos cuando hablas realmente. Así que bueno, te agradecemos, únicamente yo, sino que te agradecemos especialmente que hayas querido participar en este momento inaugural. Un gran placer para mí. Gracias. Vamos a escuchar a Miguel Mena desde República Dominicana. Te escuchamos, Miguel. Muchas gracias. Yo quisiera compartir, bueno, primero quiero hacer una pequeña introducción. La figura de Pedro Enrique Sureña es una figura que remite a una obra y que en el transcurso del tiempo se ha ido convirtiendo en un sujeto de ficción, primero en Borges, finalmente en Vargas Llosa, en la fiesta del chivo. Es una figura que remite a un momento de la historia, y cuando uno contempla su obra, uno ve estos libros que son los más citados, que son las corrientes literarias, que son los 6 ensayos en busca de nuestra expresión. Pero más allá, hay una figura que ha hecho del viaje toda una manera de pensar y de vivir, de las relaciones, de las redes, y al irme acercando, trabajando, armando su epistolario, me he dado cuenta de que el conjunto de los más de 70 correspondientes de Pedro Enrique Sureña, con todas las conversaciones, todos los temas que se plantean, en cierta medida completan muchas historias particulares, muchas discusiones particulares que se van generando. Voy a citar solamente 5. En una carta de Juan Ramón Jiménez le envía un poema que se lo había regalado Rubén Darío, y le explica la historia y le pide que se lo publique. El poema sale en la revista Cuba Contemporánea y es una versión de un poema que en las obras completas, en las diferentes versiones, hay cosas que faltan, sin embargo, ahí tiene variaciones. Es decir, habría que tomar en cuenta esa carta de Juan Ramón Jiménez cuando uno finalmente complete lo que es la obra
de Rubén Darío. Y además de eso, Rubén Darío fue un objeto de estudio muy intenso en diferentes etapas de la vida, y en un momento Pedro Enrique Sureña, cuando Rubén Darío va a Nueva York, no quiere conocerlo por una serie de situaciones personales que se habían dado. Uno. Hay una carta de Diego Rivera donde le pide en 1915 a Pedro que por favor lo ayude a darlo a conocer en el periódico Las Novedades, y Pedro lo conecta con un gran crítico, uno que se interesó mucho, que fue Walter Paz, un famoso crítico, pintor también, que al final lo va a introducir al mercado norteamericano, lo va a conectar con la Fundación Rockefeller, y entonces se da una especie de empuje. En un momento, una de las primeras exposiciones de Emilio Petoruti es el texto, lo escribe Pedro, y Pedro le escribe a Paz tratando de interesarle a Paz por la obra de Petoruti, pero bueno, ahí no hay quizás ese interés. La música argentina, el director mexicano César Chávez o Carlos Chávez le pide a Pedro que le envíe partituras para él tocarle en México, para tocarle una asociación que se ha creado en Nueva York, y le interesa mucho salir del tema de la música folclórica. Y en cierta medida, Pedro opera como una especie de correa transmisora, de vía de comunicación de muchos autores, de muchos temas. Uno de los autores, por ejemplo, uno que participó en la famosa Charles Eliot Norton, fue José Rodríguez Feo, que al mismo tiempo, ustedes ya conocen la historia, Orígenes, conecta Orígenes con Sur. También en una carta que le envía Raimundo Lida cuando está en Boston, en Harvard, estudiando, le dice que ha ido a las clases de Stravinsky, que es el que le había precedido a Pedro en la cátedra de la Charles Eliot Norton, le hace una serie de historias sobre el tema de la música, el mundo de la filosofía. Y así podríamos seguir citando muchos momentos que van completando figuras, personalidades. Una carta de Ezequiel Martínez Estradas, donde se niega a firmar una carta de apoyo a la República Española, porque él no cree en eso, porque él cree que los intelectuales tienen otro papel, y ahí ya hay un concepto muy particular de lo que es la visión de Martínez Estrada en torno a lo que es el intelectual y ese momento. Entonces, el epistolario de Pedro representa en cierta medida una especie de reubicación de un conjunto de sensibilidades, de saberes, de prácticas. Hay una carta de José Vasconcelos, 1912-13, donde le hace una crítica muy radical al concepto de la figura de Rodó, y plantea que Rodó, en cierta medida, lo que le falta es ese aspecto metafísico, ese aspecto védico, y que inclusive, como una nota curiosa, él está en proceso de irse para la India y convertirse en un monje. Eso lo dice Vasconcelos. Entonces, hay una serie de bordes, de maneras que se van, de pensamiento. Sureña es un autor de redes que siempre va creando en los espacios la experiencia del Ateneo de México, de la Universidad Popular. Aquí lo vemos junto a Julio Torri y a Del Valle Inclán. También la experiencia que hablamos con la obra de Vasconcelos, esa discusión que se llevó, la idea de Plotino, la idea del humanismo, esa recuperación del pensamiento oriental, y también el impulso que le dio a la obra de Diego Rivera, que está en la izquierda, y también la presencia de Tagore, que también se podría inscribir dentro de las reflexiones en torno al orientalismo. Hace unos años leí que había una idea de producir un Bollywood a partir de esta visita de Tagore. No sé en qué paró la película, pero me resultaría muy simpático ver esos bailarines en Buenos Aires. Y esta visita de la que le hablaba, de la Riva Agüero a Unamuno, en Salamanca, aquí está con Pedro Enrique Sureña, uno de los pocos momentos de relajamiento que vemos de él. Y la visita de Vicente Lombardo Toledano, que tuvieron que encontrarse en Montevideo porque él, como dirigente comunista, estaba prohibido su entrada en Buenos Aires, y entonces se encontraban con la mujer y con la familia. Y al hablar de Amado Alonso fue uno de los sostenes básicos, una de las amistades esenciales. Este es un telegrama que le envió a Pedro Enrique Sureña, que un poco revela la precariedad en la relación, en la vida misma del maestro dominicano, cómo repartirse la familia. Isabel y las niñas se quedan con ellos, Pedro se va con Rinaldini, y es un poco esa deriva de un intelectual que al final lo que se quedó fue con una serie de documentos. Aquí está su carnet de identificación de Argentina.
Aquí está su oficio, aquí está los datos importantes, que en ese momento debía tener una identificación en Argentina, el color, el cabello, la barba, la nariz, algo muy significativo. Esto se conserva, fue una donación de doña Sonia Enríquez a la Biblioteca Nacional de la República Dominicana. Y para concluir, quisiera hacer una especie de recorrido de Pedro Enrique Sureña por Buenos Aires y un poco por La Plata en los últimos 5 meses de su vida. Vamos a comenzar el año 1946, vamos a ver qué pasaba, qué tenía él en agenda. El 1 de enero, un té en casa de Julio Rinaldini y su mujer, y al día siguiente una reunión en la revista Sur, un proyecto. Y lo interesante, el día 4 había una reunión en casa de María Rosa Olivier para buscar fondos para el Partido Comunista. Esta reunión parece que se va a repetir en diferentes espacios, una demostración un poco de lo que era su visión de la política y de su visión también de lo que era la militancia, aunque no fue militante, pero un poco su adhesión a un concepto socialista. La reunión del Club del Libro el 10 de enero, conversación sobre la Revolución Mexicana en casa de Berman, otra vez buscar fondos para el partido. Y luego, esto lo presento un poco para que vean la manera en la que Pedro Enrique Sureña repartía su vida en pues 3, 4 trabajos, trabajando en la Editorial Losada, el Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires, trabajando en La Plata, en el Club del Libro, teniendo los té, y lógicamente esto era un estilo de vida bastante intenso. Aquí vemos cómo había que buscar el día 12 de marzo los exámenes al colegio de La Plata, luego a las 9:30 de la noche había una comida en el club, etcétera. Y también algo que me llamó mucho la atención y fue esta comida en casa de Max con Borges, Sábato, Jorge de Urbano, vio, y bueno, el nivel de comunicación y de comunidad que se creó y el estímulo que él siempre tuvo para Ernesto Sábato, en este tipo de comunidad que él sabía crear. Y bueno, esta fue su última semana de vida. Lo más curioso es que su último acto social fue un concierto en la Embajada de los Estados Unidos, un concierto con este chelista, y como ustedes sabrán, esto fue en mayo, y ya esta semana se murió el sábado 11 de mayo del 46. Es un poco esa especie de deriva de un intelectual que en realidad, me parece, no se propuso una obra, y las obras que se conoce de él no son más que parte de un elemento quizá de sobrevivencia, como fueron las cátedras, como fue la misma historia de la cultura en la América Hispánica, que como ustedes saben no fue un proyecto, sino fue un pedido de la editorial Penguin para estudiantes de español, pero que necesitaba un principio de consistencia en lo que era la presentación de América Latina. Y bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, algo un tanto heterodoxo, una persona real, vamos a llamarle, no solamente desde el punto de vista del conocimiento, sino del conocimiento que él abre hacia ese espacio latinoamericano en el que estamos todos. Muchas gracias a Daniel Link por esta idea del coloquio, por la organización de la cátedra, y yo les deseo muchos éxitos de Santo Domingo y esperamos que realmente podemos continuar este diálogo tan significativo con tantos colegas que uno aprecia mucho. Muchas gracias. Bien, gracias Miguel por este recorrido por los archivos, que es también uno de los puntos importantes y fuertes que nos proponemos indagar, las aperturas que fuiste haciendo en torno también a esas constelaciones de las que hablábamos al principio, que bueno, acá se ven materializadas en esa fuerza, en esa potencia del archivo que tan bien conoces, y que esperamos también que en las publicaciones futuras del epistolario y otros materiales podamos disfrutar desde acá. Así que también profundamente agradecidos. Le voy a dar la palabra ahora a Rafael Mondragón en México. Lo vamos a felicitar porque Rafael está estrenando su condición de padre. Así que bueno, especialmente le enviamos nuestros saludos, nuestros afectos, y le damos. Escuchamos, Rafael. Muchas gracias, Diego. Gracias por la felicitación también y por la invitación.
a ti, a Daniel, a Miranda, a Rodrigo y a todas las personas que integran este extraordinario proyecto. Y bueno, yo quería compartir con ustedes algunas reflexiones muy abiertas sobre lo que puede significar una cátedra libre, sobre una palabra que Daniel mencionó en su presentación, que tenía que ver con el tiempo crepuscular de la filología, y también sobre aquello que la lectura filológica trata de leer en el texto, que tendría que ver con lo vivo que late en el lenguaje. Y voy a empezar con esta palabra, crepuscular. Daniel decía que la filología está pasando un tiempo crepuscular en los planes y programas de estudio, me imagino que de la Universidad de Buenos Aires, y en el momento de escucharlo pensaba que quizá esta condición crepuscular es constitutiva de buena parte de lo que es el saber filológico, que ha sido siempre un saber del duelo y de la herencia, y también de la discusión y elaboración de lo que un filósofo argentino, al que en México le tenemos mucho cariño, Arturo Andrés Roig, llamaba en sus textos legado, ¿no? En esta filosofía del legado que Roig fue elaborando en sus textos de los años 80, que me parece que es muy pertinente para pensar el tipo de elaboración que trata de construir el saber filológico, y también el papel que dentro de ese saber guardan algunas prácticas como la crítica textual, ¿no? La crítica textual y esta relación con la escritura, que se vuelve metáfora de la memoria y del olvido, por lo menos en las filologías que vienen de matriz occidental. Entonces, pues sí, un saber que trabaja con la pérdida, que sabe que hay algo de lo viviente que se escapa siempre, pero que deja sus huellas en el lenguaje, y que trata de pensar si es posible recuperar algo de estas huellas y de qué manera eso viviente puede ser reactualizado, reimaginado y revivido en el momento de la lectura. Y pensaba también en esta palabra que me parece tan bella, ¿no? Una cátedra libre. Y en el momento de preparar mis reflexiones, escribí algunas cosas que, ahora que escucho a Miguel, maestro y amigo tan admirado, pues esas cosas que escribí, pues las tendría que replantear. Eh, Me parece que probablemente ocurre así en otros lugares del mundo. Conozco por algunas conversaciones con amigos queridos, filólogos, que parece que así ocurre, por ejemplo, en Irán, en espacios vastos del mundo africano, en Serbia, pero seguramente también en América Latina la filología siempre ha sido un saber ejercido en condiciones de precariedad, como esa máquina de escribir no propia, qué hermosa expresión, de la que nos acaba de hablar Miguel cuando nos dijo que don Pedro apenas tuvo su máquina propia de escritura en 1940. Y por eso también, pues, la filología ha sido siempre en América Latina, o mayormente, un saber que se juega problemáticamente entre esos dos polos que tienen que ver con la profesión y con la vocación, ¿no? Ha estado siempre a medio camino entre la universidad y formas variadas de militancia cultural. Ha sido siempre un saber escolarizado, aunque tenga una relación especial y conflictiva con el espacio escolar, los programas, los planes de estudio, los manuales, las transposiciones didácticas, y al mismo tiempo ha sido un saber construido por gente no titulada o titulada tardíamente. Habría que recordar la titulación tardía de Pedro Enrique Sureña, la particular relación de Antonio Alatorre, gran lector de poesía de México, con el saber escolar, el magisterio filológico de figuras como David Huerta en México. Y por supuesto allí yo guardaré siempre un gran asombro por la capacidad de Miguel de Mena para el trabajo en archivo, que tiene una rigurosidad y una imaginación que sonroja a las personas que hacemos trabajo universitario, y al ver las cosas que hace Miguel siempre nos preguntamos cómo la universidad nos hizo tan inútiles y cómo cosas que parecerían ser imposibles pero son necesarias
son siempre posibles. Y estar a la mitad entre la profesión y la vocación, de esta condición de saber precario construido por profesores no titulados, pero también profesores a tiempo parcial, profesores que al mismo tiempo son cuentacuentos, que son promotores culturales, que son alfabetizadores, que son maestros, también tiene que ver con esta condición del saber filológico que intentan a menudo ser un saber público, pero que sobre todo es un saber íntimo, un saber de la intimidad, y en la intimidad que tiene que ver con un elemento de lo que en latín se llamaría doctrina, cosas que se pueden enseñar en un pizarrón, pero que es sobre todo un saber hacer, que se enseña prácticamente como se enseña a tocar un instrumento musical en espacios de conversación, tertulias, círculos de estudio, cafés, una cuestión de ars y no solamente de doctrina. Y claro, ustedes nos contaban muy brevemente o aludían brevemente a esta polémica del papel que debería tener el saber filológico en los planes y programas de estudios de una universidad. Y me parece que las personas que nos hemos ocupado de este saber hemos estado muy a menudo en esta diatriba. Y me parece también que esta pregunta sobre cómo enfrentar esta condición precaria que se ha vuelto constitutiva de este saber, también ha tenido que ver con una pregunta por cómo se construyen espacios de libertad que hagan posible estas lecturas generosas, lentas, flexibles, profundas, ambiguas, que tendrían que ver con esta dimensión flexible, densa y profunda de la experiencia, este carácter no transparente de la experiencia para el propio sujeto que la aporta, que convierte a la lectura en un gesto de autointerrogación, al mismo tiempo que es interrogación del texto, y también un gesto de cuidado de sí. Me parece que ese gesto es un gesto que ha sido importante para muchos de nuestros filólogos y filólogas, porque la filología, justo en la medida en la que es un saber íntimo, ¿no?, que se trabaja prácticamente, no es solamente un saber que tenga que ver con metodologías, y muy a menudo no tiene que ver con datos que se enseñan, aunque hay una filología erudita auxiliar, diría Alfonso Reyes, que tiene que ver con datos, que ayuda en esa otra parte fundamental. Pero muy a menudo la filología tiene que ver con la enseñanza de un gesto, ¿no? Una manera de leer, de posicionarse ante el mundo y la propia experiencia, y también ante lo viviente que late en el lenguaje y que interpela. Y este gesto de autointerrogación, que tiene que ver con interrogar la propia experiencia en lo que no es transparente de ella, al mismo tiempo que se lee, se liga a lo que de esa experiencia es posibilidad, deseo, voluntad y fantasía. Estoy glosando algunas palabras queridas en la filosofía de la filología que elaboraron dos personas que vivieron en Argentina, que son Raimundo Lida y Amado Alonso, de las cuales Miranda Lida ha escrito cosas muy, muy bellas. Y en resumen también tendría que ver con lo que de esa experiencia es lo viviente, que es lo que la filología usualmente busca leer en el lenguaje. También al preparar mis notas me reflexionaba sobre el papel de la filología, de los saberes filológicos en la emergencia de lo que el escritor y militante sin patria Víctor Serge llamaba un sentido nuevo que el hombre moderno está adquiriendo penosamente, que es el sentido de la historia. Y por lo tanto, en el lugar que la lingüística juega en el marco de los saberes filológicos, porque ha sido la lingüística la que le ha enseñado a las demás ramas del saber filológico ese sentido de la historia, ese estar en el presente, y la que ha influido enormemente en esta doble operación que tiene que ver por un lado con la historización radical y la restitución de contextos cara a la filología, pero por el otro lado con ese anacronismo productivo que vuelve muchas veces a los filólogos, nos vuelve un poco torpes en el momento de conversar con otras personas a las cuales el presente les interesa.
y que tiene que ver también con nuestro deseo de pensar con las voces del pasado con las que conversamos. Y para ese pensar con es necesario ese trabajo con el detalle, moroso, a veces pareciera poco productivo, lento, que se vincula con la lectura filológica y que quizás es algo que podemos ofrecer a otras personas preocupadas por el presente, que vienen de otras disciplinas y otros saberes escolares, pero también saberes sociales que están allende la universidad, pero hacen que nuestras universidades se justifiquen. Y quizá para cerrar, me preguntaba también, ¿no?, el papel que tiene este deseo de leer lo viviente en el lenguaje en momentos de crisis y sostenimiento de la vida. Y bueno, ¿qué momentos de nuestra historia no han sido esos momentos de crisis? Yo comencé a trabajar en este librito del cual les habló Diego, Un arte radical de la lectura, en un contexto en donde en el país en el que vivo, en México, teníamos más de 70,000 desaparecidos en los últimos 12 años de presunta democracia. Y comencé a escribir esta indagación puntual sobre algunos momentos de la historia de nuestra filología, tratándome de imaginar cómo se cuida la palabra en contextos donde el lenguaje pierde su sentido y su capacidad de simbolización por la acumulación por despojo, la violencia cruenta y ejemplarizante y la acción cruel de lo que Cristina Rivera Garza ha llamado Estado sin entrañas. Estas articulaciones tan curiosas entre violencia estatal y violencia criminal que no solo son propias de México. Y la embajadora Espinosa, al inicio de esta sesión, aludiendo a la pandemia en que estamos reunidos hoy, habló de este tiempo de crisis en el que nos ha impedido vernos cara a cara, pero nos ha permitido vernos aunque estemos en distintos países. Y estamos hoy casi a 100 años de que José Carlos Mariátegui regresara al Perú después de su exilio italiano y diera aquel famoso curso en la Universidad Popular González Prada que se llamó Historia de la Crisis Mundial. Y en ese curso Mariátegui hizo una lectura del capitalismo en cuanto forma de civilización y dijo que ese momento que se abrió hace casi 100 años, en el que todavía estamos, tenía que ver con un momento en el cual esa civilización no estaba en un momento terminal, pero sí mostraba su crisis. Y eso llevaba a la necesidad de construir un proyecto civilizatorio alternativo, que en cuanto a proyecto civilizatorio implicaría una relación distinta con lo natural y por lo tanto con la vida. Lo mismo que un modelo alternativo en el plano de la economía, la cultura y la política. Eso, de ese tamaño era el socialismo. Ante la posibilidad del final no solo de la humanidad y las humanidades, sino de la vida en este mundo, Mariátegui hablaba de la necesidad de construir un acuerdo que reuniera a los chinos y a los peruanos, a los americanos y los palestinos, a los mexicanos y a los hindúes. Pues si la crisis era mundial, la respuesta de ese proyecto civilizatorio alternativo también debería ser mundial. Y yo creo que en ese contexto, la pregunta por la historia de nuestras filologías, la reconstrucción de los gestos, del cuidado de lo viviente en el lenguaje, puede aportar a un proyecto mayor que tuviera que ver con una lectura intercultural de las artes de cuidado de la palabra en el mundo, que relevara las prácticas sociales que a través de este mundo han ayudado a hacerse cargo de los legados verbales y a través de ello también pudieran ayudarnos a enfrentar ese presente sin tiempo, que es el presente en el que hoy estamos reunidos. Y pues nada, felicidades, bienvenida a la cátedra, que también hoy se da a luz, y encantado de estar con ustedes el día de hoy. Bueno, gracias, Rafael. Muchísimas gracias. ¿Palabras? Sí, Yo digo. No, simplemente, te quería dar la palabra a vos justamente, Daniel. Me quedé pensando en esta cuestión de los saberes crepusculares. Justamente estamos entrando acá en Buenos Aires en cierta hora crepuscular e intensa, bien literalmente, porque está cayendo el sol todavía invernal. Quería darte de nuevo las palabras a vos, Daniel, para que
no sé, comentar así fuera cerrando, o también retomando Sí, algunas no, cuestiones. básicamente, bueno, obviamente volver a manifestar mi agradecimiento por la compañía, garantizarles que no los amamos solo porque nos gusta lo que escriben, sino para que nos den ideas y robarles. Así que ya hemos anotado varias cosas, empezando Guiomar por el hecho fósil, que eso va a ser carrera, vamos a fundar una nueva escisión de la escuela freudiana, que se va a llamar Hecho Fósil seguramente, pero sobre todo subrayar algo que estuvo presente, me parece, en todas las intervenciones, y es que el saber filológico es un saber histórico, pero es un saber histórico que básicamente nos permite pensarnos a nosotros mismos. Vos, Rafael, insististe mucho en esta cuestión de la filosofía de la vida, que en algún punto nosotros hemos adoptado también como propia, de eso que efectivamente uno puede encontrar que en los textos vive todavía, pero eso que en algún punto nos permite, bueno, tratar de pensar soluciones para una crisis que, como bien dijimos, no es solamente sanitaria, sino que afecta a distintos aspectos de lo latinoamericano, ¿no? Tus puntualizaciones a propósito de qué palabras aplicar a regímenes en los cuales se toleran 70.000 desaparecidos, qué palabras aplicar a regímenes donde la violencia estatal y la violencia criminal se confunden todo el tiempo, implica en algún sentido un trabajo filológico. Un trabajo filológico no es, por lo tanto, solamente dar cuenta de, bueno, lo que un texto dijo o quiso decir, sino de cuál es nuestra relación con un sistema de nombres que en algún sentido nos permita nombrarnos a nosotros mismos y nombrar el mundo que en algún sentido nos resulta posible como anhelo, ¿sí? Creo que esto también estaba en las palabras de Miguel a su manera. Creo que en algún punto de lo que se trata es de rescatar esto que ustedes también dijeron, los filólogos no profesionales o los filólogos, no me acuerdo cómo era exactamente la formulación, estos que tienen dificultad por llegar a la máquina de escribir. Quiero decir, cualquier usuario de una lengua en algún punto es un filólogo porque ha aprendido, ¿no?, ese juego de palabras. En las tradiciones que Raúl reivindicaba, por ejemplo, a mí, cuando armábamos el programa, luego les diré cómo sigue todo esto, pero cuando armábamos el programa, encontramos un libro de Cándido de un curso de introducción a literatura, que es un curso de saberes filológicos para ingresantes en la universidad. Es un texto bastante desconocido, pero que nos parecía bien indicativo, bueno, de cómo Cándido pensaba esa relación entre el saber filológico y, bueno, las intervenciones que Cándido hizo, y sobre todo la dimensión ética de esas intervenciones. Así que para nosotros es importante recuperar esto porque, insisto, nos permite pensar en un campo y ver cómo en este punto podemos discutir dentro de ese campo para imaginarnos en nuestro presente, pero también en relación con nuestro futuro. De aquí en más, bueno, Diego anunció, Raúl Antero está preparando este número especial, Filologías Latinoamericanas, para la revista Chuy. Con Guiomar tenemos planes también para ver qué cosas podemos hacer en el Instituto de Filología. Hubiéramos ido un poco más rápido, pero bueno, en algún sentido la pandemia nos impuso ese ralentí, ¿no?, filológico, y nos va a permitir tal vez ir más despacio, pero a lo mejor con más atención, ¿no?, que es una de las claves de la filología. En octubre y noviembre vamos a dictar un seminario en la Facultad de Filosofía y Letras, un seminario virtual, así que yo creo que ese seminario va a estar abierto al mundo entero, de alguna manera, donde lo que vamos a ver es básicamente esto, ¿no? No tenemos mucho para, en este punto, enseñar, sino más bien escuchar qué cosas las personas que no han sido formadas en la filología pueden traer a la filología de otras experiencias ajenas, como pueden ser, qué sé yo, la deconstrucción, en fin, esos hijos de esa familia disfuncional, como llamaba Michelle Warren, a los descendientes de la filología, el estructuralismo, el postestructuralismo, la deconstrucción, etc. ¿Por qué? Porque muchas veces uno, leyendo a los grandes clásicos de la filología latinoamericana, encuentra que, pero esto que nos parecía como tan moderno, estaba ya muy bien planteado
desde otra perspectiva a lo mejor, pero muy bien planteado en estos filólogos cuya lectura nos estamos imponiendo nuevamente para volver, insisto, a pensar desde otro lado. Así que gracias a todos ustedes, gracias Miguel por el trabajo enorme que haces con la obra completa de Enrique Sureña, pero también a todos los que han trabajado en las obras de otros filólogos, el caso de, qué sé yo, las obras completas de Alfonso Reyes, que naturalmente vamos a utilizar, el caso, bueno, vos mencionaste a Mariátegui, hay estudios realmente interesantes de Mariátegui que vale la pena también recuperar. Yo no tenía en cuenta lo del centenario, así que también esa fecha conviene tenerlo en cuenta. Y bueno, nada, ver qué podemos aprender nosotros de todo esto y ver cómo podemos seguir adelante. Seguramente con Marcio ya estamos hablando de organizar un coloquio el año próximo, un coloquio, ay, por Dios que no sea virtual, por Dios que sea presencial. Pero si no es así, Guiomar tiene el... ¿Cuánto es el centenario, Guiomar? El 23. El 23 se cumple el centenario del Instituto de Filología y va a haber, esperamos, un gran homenaje, así que ahí vamos a contrabandear todo esto, Guiomar, sin duda alguna. Así que bueno, tenemos posibilidades, tenemos ganas, pero sobre todo nos sentimos obligados a hacerlo. Entonces, gracias Diego, gracias a quienes nos acompañaron, Cecilia, gracias por aceptar el desafío, Cecilia, Rodrigo, Diego y Miranda. Insisto, digo, yo puedo decir lo que se me ocurra y sé que después ellos van a corregirlo, y eso es lo más importante. Así que bueno, nada, nos estamos viendo. Gracias a Javier, que estuvo controlando la emisión, se cortó en la mitad, pero bueno, se recuperó, así que luego les pasaremos también los vínculos de todo esto, y si podemos inclusive colgar las intervenciones de algún lado, también lo haremos, ¿sí? Muy bien. Nada más en lo que a mí respecta. Si quieren agregar algo, tenemos todavía unos minutos.